Frente a 30 granjeros, un millonario agrícola apunta su dedo en la cara de una joven viuda mecánica y se burla de ella. Si esta sembradora de 2.5 millones funciona, te venderé mi rancho por 30 hectáreas. Pero cuando falles, firmarás que eres solo una don nadie pretendiendo ser una mecánica real. Emily traga la humillación, abre la caja de herramientas heredada de su abuelo y bajo escaleras de odio y desprecio, encuentra un panel secreto en la máquina que ningún ingeniero había visto. Cuando gira la primera válvula y el sonido del sistema cambia, todo el patio contiene el aliento. Porque si esa máquina se mueve en los próximos segundos, no será solo la sembradora lo que cambiará de dueño. Antes de continuar con esta increíble historia, si estás disfrutando este contenido, presiona el botón de suscribir y la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras historias aquí en Motores de Esperanza. Y deja un like si crees que la competencia no tiene género. Emily Vasconos tenía 29 años cuando regresó al pequeño pueblo en Iowa donde nació. No había regresado en casi 8 años, no desde que se fue a los 21 para trabajar en talleres especializados en Des Moines y Cedar Rapids. ¿Y por qué regresó? Porque recibió la noticia que toda hija teme recibir. Su padre, Donald Vasconulos, había fallecido. Un ataque al corazón repentino a los 71 años en medio del campo de soja que tanto amaba. Pero aquí viene el detalle que te rompe el corazón. Donald nunca había reconocido públicamente a Emily como su hija. Déjame explicarte cómo comenzó esta historia. Allá por los años 80, Donald Vasconulos era el mayor productor de soja de la región, dueño de 840 acres de tierras agrícolas de primera en Iowa que hoy valdrían 12 millones. Era viudo, habiendo perdido a su esposa joven, y manejaba esa enorme granja con la ayuda de empleados y el mejor mecánico agrícola que Iowa había conocido, Thomas Campos. A Thomas lo llamaban el susurrador de máquinas. Tenía un don que ningún título de ingeniería podía enseñar. Tomaba un tractor John Deere al que 3 técnicos certificados habían renunciado, cerraba los ojos, escuchaba el motor por unos minutos y ¡pum!, identificaba el problema. Pero el genio de Thomas iba más allá. Modificaba sistemas hidráulicos, creaba soluciones que no existían en ningún manual, hacía que las máquinas rindieran mejor con menos combustible. Era un artista de la maquinaria pesada. La hija de Thomas, Sarah, trabajaba como cocinera en la casa principal de Donald, una mujer con una dulce sonrisa y manos firmes en la cocina, que preparaba almuerzos para los trabajadores de la granja y hacía esas comidas que alimentan no solo el cuerpo, sino el alma. Entre el olor a leña quemándose en la estufa, el rugido de los tractores en el patio y las conversaciones de tarde, nació algo inesperado. Donald y Sarah se enamoraron. Fue un romance discreto, casi secreto. Donald era el jefe, un hombre respetado en la región con un nombre que tenía peso. Sarah era una empleada, la hija de un mecánico, sin educación formal, pero con una sabiduría de vida que lo encantaba. Cuando Sarah descubrió que estaba embarazada, Donald no lo negó, pero tampoco lo reconoció públicamente. En cambio, le permitió criar a la niña en una casa de campo en la propiedad. Una casa sencilla pero digna, con 20 acres de tierra alrededor y más. Garantizó que a Sarah nunca le faltaría nada. Emily nació en esa casa de campo en 1996 y creció viendo a su padre a distancia, recibiendo de él un afecto que era oculto, susurrado en momentos en que nadie miraba. Pero la persona que realmente crió a Emily fue su abuelo, Thomas. A los 7 años, la niña ya pasaba las tardes en el taller viendo a su abuelo desmantelar sistemas hidráulicos de cosechadoras axiales Case IH, esas máquinas gigantes valoradas en millones de dólares.
Thomas le explicaba cada parte, cada circuito, cada secreto que los manuales no enseñaban. Cuando Emily tenía 16 años, Thomas sufrió un derrame cerebral mientras arreglaba una sembradora y murió 3 días después. Antes de fallecer, sostuvo la mano de su nieta y dijo algo que ella nunca olvidaría. Niña, lo que te enseñé no está en ningún libro. Está aquí en tu cabeza y en tus manos. Guárdalo bien, porque un día valdrá más que cualquier tierra. Emily lloró tanto ese día que pensó que nunca más podría tocar una herramienta. Pero la vida sigue, ¿no, mis amigos? Emily dejó Iowa a los 21 años. Trabajó en talleres especializados. Enfrentó mucho prejuicio por ser mujer en un ambiente dominado por hombres, pero su habilidad habló más fuerte. Se hizo conocida como la mecánica que resuelve lo imposible. Cuando un tractor John Deere 8R410 tenía un defecto que los ingenieros capacitados no podían diagnosticar, llamaban a Emily y ella lo arreglaba. Pero hubo otra tragedia en la joven vida de Emily. A los 25 años, se casó con Marcus, un buen hombre que trabajaba como vendedor de equipos agrícolas. Tuvieron 3 hermosos años juntos, soñando con un futuro, planeando hijos, construyendo una vida. Hasta que una noche lluviosa en la autopista 80, un conductor ebrio cruzó la línea central. Marcus murió instantáneamente. Emily sobrevivió con una clavícula rota y un corazón destrozado. Se lanzó al trabajo como una forma de sobrevivir al dolor. Los talleres se convirtieron en su refugio, las máquinas su terapia. Y a lo largo de todos esos años, Donald continuó apoyando silenciosamente a Sarah. Pagaba las cuentas de la casa de campo, se aseguraba de que tuviera comodidad, pero nunca reconoció públicamente que Emily era su hija. Y Emily, aunque dolida por este rechazo silencioso, lo aceptó porque amaba a su madre y no quería crear más sufrimiento hasta que llegó la llamada. Donald Vasconell Ball había muerto. Emily tomó el autobús de Des Moines a su ciudad natal con el corazón apretado, no por una herencia, sino porque quería estar cerca de su madre. La señora Sarah, a los 63 años, estaba frágil, con artritis severa en las manos. Esas mismas manos que habían amasado tanto pan, preparado tantas comidas, y la situación empeoró. Sin el apoyo que Donald garantizaba, las cuentas de la casa de campo comenzaron a acumularse. En 8 meses, la deuda alcanzó los $150,000. El banco amenazó con quedarse con la propiedad. Si estás viendo desde los Estados Unidos, déjanos un comentario diciéndonos de qué estado eres. Y si eres de otro país, dinos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que Motores de Esperanza llega a personas de todo el mundo. Fue entonces cuando Emily decidió ir a la oficina del secretario del condado. No esperaba heredar las grandes tierras, pero pensó que tal vez, solo tal vez, su padre había dejado algo para proteger a Sarah, un gesto final de reconocimiento, aunque tardío. Entró en esa oficina en el centro del pueblo, con sus paredes de madera oscura y el olor a papel viejo llevando una frágil esperanza. El secretario era un hombre mayor con gafas, que la recibió amablemente. Había otras personas presentes. El abogado de la familia Vasconell, 2 testigos, y un hombre de 58 años con cabello gris bien cortado, ropa de diseñador y la postura de alguien que siempre había estado a cargo. Gabriel Amarim, el primo segundo de Donald. Cuando el secretario comenzó a leer el testamento, Emily sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Gabriel Amarim había heredado absolutamente todo. Los 840 acres de soja, la maquinaria agrícola valorada en 8 millones, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. El nombre de Emily no apareció ni una vez en ese documento. Ella reunió coraje y preguntó con voz temblorosa:
y la casa de campo donde vive mi madre. Eso al menos estaba garantizado, ¿no? El silencio que siguió fue vergonzoso. Gabriela Marín soltó una risa corta y amarga y la miró con un desprecio que cortó más profundo que cualquier cuchillo. Casa de campo, repitió, enfatizando las sílabas. Eso es propiedad de los Vasconelos. Siempre lo fue. Tu madre vivía allí por caridad de mi primo. Caridad, ¿entiendes? Pero ahora que Donald se ha ido, no hay razón para mantener a los empleados viviendo en tierras familiares. Emily sintió que la sangre le subía. ¿Empleados? Mi madre trabajó 40 años para esta familia y yo soy la hija de Donald Vasconcelos. Gabriel se levantó lentamente de su silla como alguien a punto de dar una lección a un niño terco. Miró a su alrededor, asegurándose de que todos prestaran atención, y soltó las palabras que Emily nunca olvidaría. Hija, hija bastarda de una cocinera, ¿verdad? Tierra Vasconel. Tu madre se aprovechó de un hombre viudo y solitario, y tú eres el fruto de esa conveniencia. Donald también sintió pena por ti. Te dio un techo, pero eso no te convierte en una verdadera Vasconos. Los testigos bajaron la mirada. El secretario tosió, avergonzado. El abogado permaneció en silencio, y Emily, con las uñas clavadas en las palmas, intentó mantener la compostura. Crecí en esa tierra. Aprendí mecánica de mi abuelo, Thomas, quien mantuvo las máquinas de esta granja funcionando durante 30 años. Conozco cada tractor, cada sistema, cada secreto técnico que mantiene esa operación en marcha. ¿Eso no cuenta para algo? Gabriel se encogió de hombros. Las mujeres no entienden de maquinaria pesada, mucho menos las bastardas de los empleados. Ahora, si me disculpas, tengo una granja que administrar. Tienes 30 días para sacar a tu madre de la casa de campo. Después de eso, voy a derribar esa casa y plantar soja en su lugar. Emily salió de esa oficina con las piernas temblorosas y los ojos ardiendo con lágrimas que se negaban a caer. No iba a darle a Gabriela Marín la satisfacción de verla llorar. Regresó a la casa de campo y encontró a la señora Shara sentada en el porche, mirando el horizonte, donde el campo de soja se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Cuando le contó lo que había sucedido, su madre solo le tomó la mano y dijo, «Hija, siempre supimos que no sería fácil, pero tienes en tus manos lo que ningún papel puede quitarte. Tienes el conocimiento que te dio tu abuelo. Eso vale más que cualquier tierra». En ese momento, Emily no lo sabía, pero las palabras de su madre estaban a punto de volverse proféticas. La historia apenas comenzaba. Mis queridos amigos, los días que siguieron fueron de los más difíciles en la vida de Emily. Intentó encontrar trabajo en la región, pero es una pequeña comunidad agrícola donde todos se conocen. Y la noticia de que Gabriela More había expulsado a la bastarda que decía ser una Vasconel se extendió demasiado rápido. Talleres que la habrían recibido con los brazos abiertos ahora le cerraban las puertas en la cara. Nadie quería ir en contra del hombre más poderoso del agronegocio local. La señora Sarah empeoraba cada día. La artritis en sus manos era tan severa que apenas podía sostener una taza de café. Los medicamentos eran caros y el dinero que Emily había ahorrado en Des Moines se agotaba rápidamente. Peor aún, el banco envió el aviso oficial. Si la deuda de $150,000 no se pagaba en 45 días, la casa de campo sería subastada. ¿A dónde irían dos mujeres sin recursos? Emily pasó noches sin dormir haciendo cálculos que nunca sumaban. Necesitaba un milagro, o al menos una oportunidad de hablar civilmente con Gabriela Marín. Tal vez era un hombre de negocios. Tal vez respondería a la lógica. Podría trabajar para él, usar sus conocimientos técnicos para mantener las máquinas de la granja en perfectas condiciones. Sería un trato justo,
trabajo especializado a cambio de perdonar la deuda de la casa de campo. Fue con esta esperanza que Emily se vistió un jueves por la mañana y condujo hasta la sede de la granja Santa Teresa, como Donald había llamado a la propiedad décadas atrás. La puerta principal estaba abierta y ella entró usando la vieja camioneta Ford de 1998 que había sido de Thomas, la que él usaba para llevar herramientas de una granja a otra. El motor traqueteaba un poco, pero aún funcionaba. Emily estacionó cerca del cobertizo de máquinas y caminó hacia la casa principal, esa gran construcción de ladrillo donde tenía vagos recuerdos de la infancia. Ahí es donde su madre había trabajado. De ahí venían los olores a comida que marcaron su vida. Pero ahora todo parecía diferente, frío, hostil. Tocó la puerta. Un joven, uno de los nuevos empleados, respondió con desconfianza. «Vengo a hablar con el señor Gabriel Amarim», dijo, manteniendo la voz firme. «Es sobre una propuesta de trabajo». El joven dudó, pero fue a buscar al jefe. Gabriel apareció en el porche 2 minutos después. Llevaba una camisa ligera, jeans y botas de cuero caras. Miró a Emily como quien mira un insecto molesto que no se va. «¿Qué quieres ahora?», preguntó sin siquiera intentar ocultar la impaciencia en su voz. Emily respiró hondo. «Señor Gabriel, vine a proponer algo que podría beneficiarnos a ambos. Sé que usted heredó las máquinas de la granja y también sé que necesitan mantenimiento especializado constante. Tractores John Deere, cosechadoras Case IH, sembradoras Massey Ferguson. Son equipos valorados en millones de dólares. Yo puedo hacer este mantenimiento preventivo, garantizar que todo funcione perfectamente. A cambio, usted perdona la deuda de la casa de campo y deja que mi madre viva allí en paz. Es un trato justo». Gabriel soltó una risa seca. «¿Trato justo? ¿Crees que voy a confiar las máquinas de esta granja a una mujer que aprendió mecánica recogiendo chatarra con su abuelo? Emily, ya he contratado técnicos certificados, personas con títulos, gente real». Se aseguró de enfatizar esas últimas palabras. «Mi abuelo mantuvo estas máquinas funcionando durante 30 años», replicó Emily, sintiendo que la ira comenzaba a hervir. «Él creó sistemas que aumentaron la productividad en un 20%. Donald confiaba ciegamente en él». «Donald era un viejo sentimental», respondió Gabriel. «Y mira dónde lo llevó. Dejar a un empleado vivir en buenas tierras de siembra, apoyar a personas que no eran familia. No voy a cometer los mismos errores. Ahora lárgate de aquí antes de que llame a seguridad». Fue en ese momento que Emily escuchó voces que venían del cobertizo principal. Había movimiento, varias camionetas estacionadas. «¿Qué está pasando ahí?», preguntó ella. Gabriel sonrió de una manera que no tenía nada de amigable. «Reunión mensual de la Cooperativa Agrícola Regional. Los mayores productores de soja de Iowa están aquí discutiendo estrategias para la cosecha. Gente importante, ¿entiendes? No es un lugar para intrusos». Le dio la espalda y comenzó a caminar de regreso a la casa. Pero Emily no se rindió. Lo siguió. «Gabriel, por favor, solo necesito una oportunidad. Mi madre está enferma. No tenemos a dónde ir». Su voz salió más fuerte de lo que pretendía, resonando en el espacio. Gabriel se detuvo, se dio la vuelta lentamente, y había algo peligroso en sus ojos. «¿De verdad quieres hacer esto aquí delante de todos?». Antes de que Emily pudiera responder, él la agarró del brazo con fuerza y comenzó a arrastrarla hacia el cobertizo. «Entonces, vamos, voy a resolver esto de una vez por todas». Emily intentó liberarse, pero el hombre era fuerte. La arrastró hasta la entrada del cobertizo donde unos 30 hombres, productores rurales,
Directores de cooperativas, capataces, estaban reunidos alrededor de mesas llenas de papeles, mapas de siembra y cafeteras industriales. Todos dejaron de hablar cuando Gabriel entró, prácticamente arrastrando a Emily. Señores, anunció Gabriel en voz alta, quiero presentarles a Emily Vasconel, o mejor dicho, Emily Campos, porque Vasconel no es. Es la hija de mi difunta cocinera bueno, quién sabe quién exactamente. Risas incómodas resonaron en el cobertizo. Emily sintió que la cara le ardía de humillación. Uno de los miembros de la cooperativa, un caballero de cabello blanco, intentó intervenir. Gabriel, ¿es esto necesario? Pero Gabriel lo ignoró por completo. Ella vino aquí, continuó Gabriel, ofreciéndose a hacer el mantenimiento de mis máquinas. Dice que es una mecánica especializada, una mecánica, una mujer. Más risas, ahora menos incómodas, más crueles. Ella aprendió de su padre, Thomas, quien de hecho era bueno en lo que hacía, lo admito. Pero la mecánica no es trabajo de mujeres. ¿Contratarías a una mujer para trabajar en tu equipo de millones de dólares? Varios hombres negaron con la cabeza. Uno de ellos gritó desde atrás. Las mujeres son buenas para cocinar y pequeños jardines. Otro agregó. Apenas saben conducir. Imagínense arreglar maquinaria. La humillación se alimentaba de cada risa, cada comentario. Emily intentó hablar, pero Gabriel no le dio oportunidad. ¿Y saben qué es lo peor? Ella cree que tiene derechos sobre las tierras que heredé legalmente. Sigue llorando, haciéndose la víctima, diciendo que su mamá está enferma. Pero yo conozco a este tipo de gente. Gente que se aprovecha de la bondad de los demás, que se aferra a sus empleadores, esperando una herencia que no les pertenece. Eso no es verdad. Emily explotó, su voz quebrada por la emoción. Mi madre trabajó honestamente toda su vida, y no estoy pidiendo las tierras. Solo le pido que sea justo. La casa de campo era un derecho que Donald le dio. Él prometió. Las promesas verbales no significan nada. Gabriel escupió las palabras. El papel importa, la ley importa, y la ley dice que todo es mío. Ahora, si no te vas de aquí en este instante, llamaré a la policía y te registraré como intrusa. ¿Quieres antecedentes penales? Porque lo haré. Créeme, lo haré. Uno de los capataces, un hombre grande con los brazos cruzados, dio un paso adelante. Emily entendió el mensaje silencioso. Miró a su alrededor, buscando en los ojos de esos hombres un atisbo de compasión, de humanidad. Algunos desviaron la mirada, avergonzados. Otros la miraron con desprecio abierto. No había aliados allí. Mi abuelo dio todo por esta granja. Emily intentó una vez más, su voz ahora delgada como un hilo. Solo pido dignidad. ¿Dignidad? Gabriel casi escupió la palabra. Dignidad es trabajar honestamente, no mendigar herencias. Dignidad es aceptar el lugar de cada uno en la sociedad. Tú eres la hija de los empleados. Yo soy un terrateniente. Hay una diferencia, y tienes que entenderla de una vez por todas. Ahora sal de aquí. Su voz resonó por todo el cobertizo. Dos capataces se acercaron a Emily, uno a cada lado. No la tocaron, pero se quedaron lo suficientemente cerca para que la amenaza fuera clara. Emily retrocedió, pasos tambaleantes, los ojos ardiendo con lágrimas. Se negó a derramar enfrente de esos hombres. Dio la espalda y caminó con la cabeza en alto hacia la salida, sintiendo 30 pares de ojos fijos en su espalda. Cuando llegó a la camioneta, sus manos temblaban tanto que le tomó 3 intentos meter la llave en el encendido. En el espejo retrovisor, vio a Gabriel encendiendo un cigarro, rodeado de miembros de la cooperativa,
todos riéndose de algo que él había dicho, probablemente sobre ella. Mis amigos, si esta historia les está tocando el corazón, no olviden darle al botón de me gusta y compartir este video para que más personas puedan conocer la increíble historia de Emily. Y comenten abajo, ¿creen que la competencia no tiene género? Emily condujo hasta la casa de campo en piloto automático, apenas viendo la carretera borrosa por las lágrimas que finalmente cayeron. Cuando llegó, encontró a la señora Sarah en la cocina tratando de pelar papas con sus manos doloridas. Su madre miró el rostro de su hija e inmediatamente supo que algo terrible había sucedido. «No pude, mamá». Emily sollozó, desplomándose en los brazos débiles pero acogedores de Sarah. «Me humilló frente a todos, me llamó tantas cosas, y yo no pude hacer nada, no puedo hacer nada». La señora Sarah acarició el cabello de su hija como cuando era niña. «Sí puedes, mi hija, puedes seguir siendo quien eres. No dejes que la crueldad de ese hombre te cambie. Tu abuelo siempre decía, el momento adecuado llega para aquellos que tienen paciencia y preparación. Tu momento llegará». Pero en ese momento, abrazada por su madre en esa sencilla cocina, que pronto ya no sería suya, Emily no podía creerlo. Solo quedaban 38 días para el desalojo, y ella no tenía dinero, ni trabajo, ni más esperanza. Lo que ella no sabía es que a veces, mis amigos, a veces el universo prepara giros que ni siquiera podemos imaginar. 3 semanas se arrastraron como 3 años. Emily consiguió algunos trabajos ocasionales en talleres de Des Moines, conduciendo la vieja camioneta 2 horas de ida, 2 de vuelta, ganando una miseria. Ahorró centavo a centavo mientras veía la fecha límite de desalojo acercarse como una tormenta inevitable. La señora Sarah intentó mantener el ánimo, pero el brillo en sus ojos se desvanecía. La artritis empeoraba, y ahora incluso caminar hasta el porche le dolía. Fue un martes, 17 de octubre, cuando sonó el teléfono de Emily. Era Benedict, un hombre de 68 años que había trabajado 35 años con su abuelo Thomas y aún hacía trabajos ocasionales en la región. Su voz temblaba con una extraña mezcla de preocupación y algo que parecía esperanza. «Emily, mi querida, necesitas saber algo. La sembradora de Gabriel se averió». Emily se sentó al borde de la cama. «¿Se averió cómo, señor Benedict?» El viejo mecánico dejó escapar un largo suspiro. Su Massey Ferguson 9000, esa grande verde y oro valorada en casi 2.5 millones, se bloqueó por completo en medio de la temporada de siembra. Y niña, han venido técnicos de Chicago, de Minneapolis, incluso tipos de Massey Ferguson. Nadie puede hacer que esa máquina funcione. Han pasado 10 días y nada. Emily sintió algo agitarse en su pecho. «¿Y por qué me dices esto, señor Benedict?» Silencio en el otro extremo. «Entonces porque reconocí esa sembradora. Tu abuelo trabajó en ella en 2012. Hizo modificaciones que solo ustedes dos conocían. Y si nadie logra arreglarla, es porque nadie sabe lo que hizo Thomas. Gabriel está desesperado. Emily va a perder más de 3 millones si no siembra en las próximas 72 horas. La ventana se está cerrando». Emily colgó el teléfono con manos temblorosas. Sabía exactamente cuál sembradora era esa. Recordaba tener 19 años, viendo a su abuelo trabajar en ella durante semanas enteras. Thomas había creado un sistema hidráulico híbrido exclusivo, un circuito secundario que compensaba la presión en terrenos irregulares. Aumentaba la eficiencia en un 22%, pero requería un mantenimiento manual específico cada 500 horas de uso. Si alguien ignoraba eso, el sistema se bloqueaba por completo. Y según los cálculos de Emily, en esa cosecha, la máquina ya había superado las 500 horas. A la mañana siguiente,
Emily se despertó con la noticia que se extendía por toda la comunidad agrícola. Gabriel Amarim había convocado una reunión de emergencia en la Cooperativa Agrícola Regional. Más de 30 productores asistieron porque el problema de Gabriel era el problema de todos. Si una sembradora de última generación podía bloquearse sin solución, cualquiera de ellos era vulnerable. El ambiente en el cobertizo de la cooperativa era tenso. Gabriel estaba visiblemente afectado, aunque intentó ocultarlo bajo capas de arrogancia. Había gastado $45,000 solo en consultas técnicas. 3 equipos diferentes habían desarmado paneles, revisado sistemas electrónicos, probado circuitos hidráulicos básicos. Nada. La máquina seguía muerta, las 24 hileras de siembra bloqueadas en posición elevada. Fue en medio de esta reunión que Casio Drummond, un miembro de la cooperativa de 52 años, que conocía a Emily desde que era niña, se atrevió a decir lo obvio. Gabriel, ¿qué hay de esa chica, Emily Vasconel? Oí que es especialista en maquinaria pesada. Trabajó en Des Moines con equipos que ni siquiera tenemos aquí. El silencio que cayó sobre el cobertizo fue pesado como el plomo. Gabriel miró a Casio como si hubiera sugerido contratar un mono para hacer una cirugía. ¿Hablas en serio, Casio? La bastarda que eché de aquí la semana pasada. Varios hombres rieron, pero fue una risa nerviosa. La situación era demasiado grave para mucho humor. Gabriel, con todo respeto, Casio insistió, su padre era Thomas Campos. El hombre era un genio, y dicen que ella heredó su don. Otros miembros de la cooperativa murmuraron en acuerdo. La leyenda de Thomas era demasiado fuerte para ser ignorada, incluso décadas después de su muerte. Gabriel se puso rojo. Miró a su alrededor y vio que algunos hombres realmente consideraban la idea. Eso era inaceptable. No iba a rebajarse a pedir ayuda a esa mujer. Pero entonces algo brilló en sus ojos, algo cruel y calculado. «¿Quieren a la bastarda?», dijo en voz alta, llamando la atención de todos. «Entonces hagamos esto. Si ella puede hacer funcionar esa sembradora, algo que los mejores técnicos de América no pudieron hacer, le venderé el viejo rancho por 30 unidades. 30, el rancho valorado en 2.8 millones. El cobertizo explotó en risas. Era absurdo, imposible, una broma cruel. 200 acres de buena tierra por 30 iles. Gabriel se estaba burlando de la situación. Pero hay una condición, continuó, levantando la voz por encima de las risas. Cuando, y dije cuando, no sí, cuando ella falle, firmará un documento renunciando a cualquier reclamo sobre las tierras de los vasconulos. Admitirá públicamente que se metió donde no debía y se disculpará por manchar el nombre de la familia. ¿Está claro? Más risas. Era entretenimiento teatral en medio de la desesperación. Nadie creía que Emily pudiera hacerlo, y Gabriel lo sabía. Estaba convirtiendo su fracaso técnico en una oportunidad para humillar definitivamente a esa mujer que se atrevía a desafiarlo. Casio Drummond salió de esa reunión y fue directo a la casa de campo de Emily. Le contó todo, la propuesta, las condiciones, las risas. Emily escuchó en silencio, su rostro ilegible. Cuando Casio terminó, ella preguntó, ¿y es en serio lo de los $30? Casio asintió. Hará un contrato y todo, pero Emily, es una trampa. Quiere humillarte de nuevo, solo que ahora frente a todos. Y si fallas, pierdes incluso el derecho a luchar por la casa de campo. La señora Sarah, que estaba escuchando todo desde la cocina, salió al porche. Hija mía, no necesitas demostrarle nada a ese hombre. Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. Pero Emily miró a su madre, a esas manos deformadas por la artritis,
a los ojos cansados de tanto sufrimiento, y tomó una decisión. Lo haré, dijo. No por él, por nosotros, por el abuelo Thomas, porque sé que puedo. A la mañana siguiente, Emily llegó a la granja Santa Teresa a las 8:00 en punto. Parecía que la mitad de la comunidad agrícola estaba allí. Gabriel había convertido el evento en un espectáculo. Además de los 30 miembros de la cooperativa, había curiosos, empleados de la granja, incluso un reportero del periódico local. La sembradora Massey Ferguson 9000 estaba estacionada en el centro del patio, imponente y muerta. Gabriel esperaba con los brazos cruzados, una sonrisa confiada en su rostro. A su lado, un abogado sostenía 2 contratos, uno para la venta del rancho por 30, otro para la renuncia de derechos. Emily, anunció Gabriel en voz alta, tienes 2 horas. Si tienes éxito, te vas de aquí con 200 acres de tierra. Si fallas, firmas la renuncia y nunca más dices el nombre Vasconcelos. ¿De acuerdo? Emily asintió. Puso su caja de herramientas gastada en el suelo y caminó hacia la máquina. Era aún más imponente de cerca. 40 pies de largo, cabina con aire acondicionado de 13 pies de altura, sistema de siembra computarizado, 24 hileras que depositaban semillas de soja con precisión milimétrica, una maravilla de la ingeniería agrícola moderna. Subió a la cabina y encendió el motor. El motor diésel Cummins, con 450 caballos de fuerza, despertó con un rugido profundo que hizo vibrar el suelo. Esa era una buena señal. El motor estaba perfecto. El problema no era electrónico, no era combustible. Era exactamente lo que ella sospechaba. Emily bajó y comenzó a caminar alrededor de la máquina, tocando paneles laterales, escuchando, sintiendo. Los técnicos que habían fallado observaban con escepticismo mal disimulado. Uno de ellos, un ingeniero de Chicago, murmuró, «Va a seguir caminando por 2 horas». Risa baja. Pero entonces Emily se detuvo, se arrodilló junto al lado izquierdo de la estructura cerca del conjunto hidráulico trasero. Había un panel de acceso que para ojos no entrenados parecía solo parte del carenado decorativo. Ella tiró de 3 pestillos específicos en una secuencia que parecía coreografiada, y el panel se abrió, revelando un compartimento oculto. Los murmullos cesaron. Incluso los técnicos se acercaron. Dentro de ese compartimento había un sistema hidráulico secundario que no aparecía en ningún manual de Massey Ferguson. Tubos de aluminio de grado aeronáutico, válvulas reguladoras hechas a mano, un circuito completo que operaba paralelo al sistema principal. «Dios mío», susurró uno de los técnicos, «esto no debería estar aquí». Emily finalmente habló, y su voz era clara, firme, profesoral. Este es un sistema de compensación de presión hidráulica creado por Thomas Campos en 2012. Aumenta la eficiencia de siembra en un 22% en terrenos con más de 8 escalones de inclinación. El sistema tiene una válvula reguladora hecha a mano aquí. Señaló una pieza de latón que necesita ser calibrada manualmente cada 500 horas de operación. Si eso no se hace, la presión se acumula y bloquea todo el circuito. Eso es exactamente lo que sucedió. Gabriel estaba pálido. «¿Cómo sabes?» «Porque yo estuve allí cuando mi abuelo instaló esto», respondió Emily, ya sacando herramientas específicas de su caja. «Tenía 19 años y pasé 3 semanas observando cada detalle. Él me explicó que un día alguien necesitaría saberlo. Supongo que él sabía que sería yo. Amigos, si están tan conmovidos por esta historia como yo, presionen el botón de suscribir ahora mismo. Compartimos historias increíbles de superación aquí en Motores de Esperanza cada semana. Y dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos están viendo.
Emily trabajó con precisión quirúrgica. Primero, despresurizó gradualmente el sistema, abriendo microválvulas en una secuencia específica. Luego retiró la válvula reguladora hecha a mano, limpió los conductos con queroseno, revisó los anillos de sellado, reemplazó dos que estaban comprometidos, volvió a ensamblar todo, recalibró la válvula a exactamente C80 bar, usando un manómetro que había traído en su caja, y finalmente purgó el sistema con una secuencia de movimientos que parecían una danza. 3 bombas, pausa de 3 segundos, 4 bombas, pausa de 5 segundos. 40 minutos después de comenzar, cerró el panel de acceso y volvió a subir a la cabina. Miró a través del cristal a Gabriel, a los técnicos incrédulos, a los 30 miembros de la cooperativa con la boca abierta. Encendió el motor, activó el comando hidráulico y las 24 hileras de siembra descendieron en perfecta sincronización como dedos de un pianista tocando un acorde. Volvieron a subir, descendieron, subieron, perfecto. El silencio era absoluto. Entonces alguien comenzó a aplaudir, luego otro. En segundos, todo el patio estaba aplaudiendo, excepto Gabriel Amarim, quien permaneció inmóvil, con el rostro sin color, el mundo que conocía desmoronándose a su alrededor. Emily bajó de la cabina y el silencio que siguió al aplauso fue casi sagrado. Los técnicos de Chicago y Minneapolis se miraron avergonzados. Uno de ellos, el ingeniero que había cobrado $18,000 por la consulta fallida, se acercó a la máquina y pidió permiso para examinar el sistema que Emily acababa de arreglar. Ella asintió y el hombre se arrodilló para ver ese circuito hidráulico secundario con sus propios ojos. «Esto es ingeniería de muy alto nivel», murmuró casi para sí mismo. Nunca había visto algo así. La precisión de esta calibración. «Señorita, ¿dónde aprendió esto su abuelo?» Emily sintió un nudo en la garganta. «De la vida, señor. Aprendió de la vida, intentando, fallando, teniendo éxito. Las manos callosas a veces valen más que cualquier título». Gabriel Amarim permaneció paralizado a 15 pies de distancia. Su rostro había pasado por varios colores en los últimos minutos. Rojo de rabia, blanco de conmoción, ahora un gris enfermizo de alguien a quien le acababan de demoler sus certezas. Cassio Drummond fue quien rompió el incómodo silencio. «Gabriel, creo que tienes un contrato que firmar». Fue como si esas palabras hubieran despertado a Gabriel de un trance. Parpadeó varias veces, miró al abogado a su lado sosteniendo los documentos, luego a Emily. Esto no es posible», tartamudeó. «¿Cómo supiste? Nadie sabía de ese sistema, ni siquiera Donald conocía todos los detalles». «Mi abuelo lo sabía», Emily respondió con calma, limpiándose las manos en un trapo. «Y me lo enseñó porque confiaba en mí, porque vio en mí algo que tú aparentemente no puedes ver. Capacidad». La palabra cayó como una piedra en medio del patio. Fue entonces cuando un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, gafas de montura fina y un traje impecable a pesar del calor, dio un paso adelante. Había estado allí todo el tiempo, pero Emily no lo había notado particularmente entre tantas caras. El hombre se aclaró la garganta y dijo: «Señor Gabriel, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre un asunto legal extremadamente relevante». Gabriel se volvió hacia él, irritado. «Señor Hayter, este no es el momento». Pero el abogado lo interrumpió firmemente. «Es exactamente el momento, Gabriel, y todos aquí deberían escuchar esto, ya que fueron testigos de lo que acaba de suceder». El doctor Noguera era el abogado más respetado especializado en derecho agrícola de la región.
Había manejado los asuntos legales de Donald Vasconcelos durante más de 20 años, y había algo en su expresión, una mezcla de alivio y gravedad, que hizo que todos en el patio guardaran silencio absoluto. Señorita Emily, dijo, volviéndose hacia ella, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Emily asintió, confundida. ¿Dónde exactamente aprendió estas técnicas de mecánica hidráulica que acaba de demostrar? Con mi abuelo Thomas Campos, ella respondió. Desde los 7 años hasta que falleció cuando yo tenía 16, él me enseñó todo lo que sabía. Y el señor Thomas tenía la costumbre de documentar estas modificaciones que hacía a las máquinas. Emily negó con la cabeza. No, dijo. El verdadero conocimiento técnico no cabe en papel. Pasa de boca en boca, de mano en mano a quienes él juzgaba dignos de confianza. El doctor Hayter sonrió, pero era una sonrisa triste. Donald lo sabía muy bien. El abogado abrió el maletín que llevaba y sacó un documento amarillento por el tiempo. Hace 15 años, en 2009, Donald Vasconcelos vino a mí para registrar una cláusula testamentaria específica. En ese momento, me pareció extraño, pero él insistió, voy a leerlo para que todos puedan escuchar. El silencio fue absoluto. Incluso el viento parecía dejar de soplar. El doctor Hayter se ajustó las gafas y comenzó a leer. Cláusula de reconocimiento técnico especial. Se establece que cualquier descendiente directo del declarante que demuestre poseer un conocimiento técnico especializado incuestionable del linaje Campos Vasconos, específicamente relacionado con sistemas mecánicos agrícolas desarrollados por Thomas Campos, tendrá derechos de herencia prioritarios sobre tierras, maquinaria agrícola y mejoras relacionadas con la operación técnica de la propiedad Santa Teresa. Gabriel se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Su voz salió delgada, casi inaudible. Significa, explicó el Dr. Hayter pacientemente, pero con firmeza, que Donald creó protección legal para Emily. Él sabía que no podía reconocerla públicamente sin causar un escándalo social que destruiría su reputación y la de la señora Sarsaara, pero tampoco iba a dejarla desprotegida. Apostó a que si ella realmente merecía la herencia, lo probaría a través del único criterio que no se puede falsificar: competencia técnica real. Pero yo heredé todo, protestó Gabriel, su voz ahora fuerte, desesperada. El testamento era claro, todo para mí. El testamento principal, sí, el doctor Hayter asintió. Pero esta cláusula especial tenía una condición. Solo se revelaría y activaría si surgía una situación en la que el descendiente demostrara públicamente poseer el conocimiento específico del linaje Campos Vasconos. Donald predijo exactamente lo que sucedió hoy. Cassio Drummond soltó una risa incrédula. El viejo Donald era más inteligente de lo que imaginamos. Otros miembros de la cooperativa murmuraron en acuerdo. Uno de ellos dijo en voz alta, «Sabía que subestimarías a la chica, Gabriel. Creó una prueba que solo ella podía pasar». Gabriel estaba destruido. Miró a Emily con los ojos de alguien que acababa de perder una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ella se queda con todo? No, Dr. Hayter respondió. Significa que la herencia debe dividirse. La mitad de las tierras, la mitad de las máquinas, la mitad de los activos relacionados con la operación agrícola. La otra mitad permanece contigo, que eres el heredero legítimo por el lado familiar. Pero Emily tiene derechos iguales a través de la cláusula de reconocimiento técnico. El impacto de esas palabras reverberó por el patio como un trueno. Emily sintió que sus piernas se debilitaban. 420 acres, la mitad de las máquinas. No solo estaba salvando la casa de campo de su madre,
Se estaba convirtiendo en una de las mayores propietarias rurales de la región. Además, continuó el Dr. Hyder, está el asunto del acuerdo que el señor Gabriel hizo públicamente hace unos minutos. 200 acres por $30. Este acuerdo se hizo frente a más de 30 testigos, legalmente vinculante. Uno de los miembros de la cooperativa soltó un silbido bajo. Otro murmuró, «Te has jodido, Gabriel». La humillación fue completa, pero había algo diferente en el aire ahora. No era satisfacción por la caída de Gabriel, sino más bien una especie de justicia cósmica realizándose. Gabriel cayó de rodillas. No fue dramático, fue humano. Un hombre de 58 años que de repente vio cuán equivocado había estado, cuánto su prejuicio había cegado su juicio, cuánto había lastimado a personas que no lo merecían. Las lágrimas vinieron en silencio, corriendo por el rostro que minutos antes exudaba arrogancia. Yo fui un idiota, susurró. Un idiota arrogante y prejuicioso. Miró a Emily. Tu abuelo mantuvo mis máquinas funcionando durante 30 años. Tu madre cocinó para mí y mis empleados con dedicación y cuidado. ¿Y tú? Tú tenías un don que me negué a ver porque eras mujer, porque eras la hija de los empleados, porque mi estúpido orgullo no me dejaba ver. Emily no se movió. Solo observó a ese hombre desmoronarse. Parte de ella sintió satisfacción. No voy a mentir. Pero otra parte, la parte que heredó la amabilidad de Thomas y Sarah, sintió algo más complejo. Lástima quizás, entendiendo que la gente puede cambiar cuando se enfrenta a la verdad. Donald intentó enseñarme, continuó Gabriel, su voz ahogada. Él dijo que el valor no está en un apellido, está en el carácter y la competencia. Pero no escuché. Y ahora casi destruyo todo lo que él construyó. Casi expulso a la única persona capaz de continuar su legado técnico. El doctor Héctor colocó su mano sobre el hombro de Gabriel. Todavía hay tiempo para hacer lo correcto. Gabriel asintió, se secó la cara con las manos, se levantó con dificultad, caminó hacia Emily y por primera vez la miró, no con desprecio, sino con respeto. Emily Vasconos, dijo, y había peso en ese apellido. Por favor, perdóname. Perdona mi arrogancia, mi prejuicio, mi crueldad. Eres más Vasconcelos de lo que yo seré jamás, porque honras lo que ese nombre debería significar. Excelencia, conocimiento, dedicación. Extendió su mano. Emily miró esa mano por largos segundos. Todos en el patio contuvieron la respiración. Luego ella le estrechó la mano firmemente. Acepto sus disculpas, señor. Gabriel, pero las cosas van a cambiar para bien de todos. Y allí, en ese patio sucio bajo el fuerte sol de Iowa, frente se aclara la garganta. 30 testigos, una nueva era comenzó para la granja Santa Teresa. El doctor Héctor preparó los documentos allí mismo. Gabriel firmó la transferencia de 200 acres por $30. Luego firmó el reconocimiento de la cláusula testamentaria, haciendo a Emily coheredera oficial de 420 acres adicionales y la mitad de la maquinaria agrícola. Cuando Emily regresó a la casa de campo esa tarde, encontró a la señora Sarah en el porche. No dijo nada, solo le mostró los documentos que su madre leyó una vez, luego otra vez, y luego abrazó a su hija con una fuerza que esas manos artríticas no deberían haber tenido. Tu abuelo está viendo esto desde arriba, susurró. Está muy orgulloso. Esa noche, por primera vez en meses, Emily durmió plácidamente. Pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba. 8 meses después,
Mis queridos amigos, la granja Santa Teresa ya no era la misma, y tampoco la comunidad agrícola de Iowa. Era una mañana de junio, ese frío seco típico del Medio Oeste, cuando la primera promoción de la escuela técnica Thomas Campos se reunió en el cobertizo que antes solo almacenaba máquinas y ahora también almacenaba sueños. 16 mujeres de entre 19 y 54 años de pueblos circundantes, Ames, Marshalltown, Newton Grinnell, todas vistiendo monos azules con un emblema bordado en el pecho, una llave inglesa entrelazada con una planta de soja. Emily estaba de pie frente a ellas junto a una cosechadora Case IH que servía como modelo de enseñanza. A su lado, para sorpresa de muchos, estaba Gabriel Amore. Pero ya no era el Gabriel arrogante y cruel de hace 8 meses. Era un hombre transformado, alguien que había mirado al abismo de su propio prejuicio y decidió volver a subir a la luz. Señoras, Emily comenzó, su voz firme pero cálida. Han pasado 6 meses aprendiendo sistemas hidráulicos, motores diésel, electrónica embebida, soldadura, todo lo necesario para ser mecánicas agrícolas completas. Pero más importante que eso, demuestran que el género no determina la competencia. Sus manos son tan capaces como las de cualquier hombre, y sus cerebros son tan brillantes como los de cualquier ingeniero capacitado. Las mujeres aplaudieron. Entre ellas estaba Joanna, de 47 años, que había trabajado 20 años como limpiadora y ahora era especialista en sistemas de inyección electrónica. También estaba Marcela, de 23 años, que dejó la Facultad de Educación para seguir la vocación que siempre había tenido, pero nunca se atrevió a perseguir. Y Regina, de 54 años, viuda de un mecánico que nunca le enseñó nada porque no era trabajo de mujeres, que ahora dominaba la soldadura TIG mejor que muchos veteranos. Gabriel dio un paso adelante. En los últimos meses se había convertido en el mayor financiador de la escuela, invirtiendo $800,000 en equipos, herramientas e infraestructura. Pero más que dinero, invirtió algo más precioso, su tiempo y su reputación. Usó su influencia en la cooperativa agrícola regional para garantizar pasantías remuneradas a las graduadas en las granjas más grandes de la región. Cuando Emily me propuso esta escuela, Gabriel habló, su voz cargada de emoción. Casi me río, casi dije que era un desperdicio de recursos. Pero luego recordé lo equivocado que estaba con ella y pensé, ¿cuántas otras Emilys hay por ahí desperdiciándose porque hombres como yo creemos saber quién puede o no puede hacer cierto trabajo? Hice una pausa. Hoy estas 16 mujeres son la respuesta a esa pregunta y estoy orgulloso de haber ayudado, aunque sea una pequeña compensación por el idiota que fui. La ceremonia fue sencilla pero significativa. Cada graduada recibió un certificado, una caja de herramientas profesional y un contrato de trabajo garantizado. 7 de ellas trabajarían directamente en la granja Santa Teresa. Las otras ya tenían ofertas de granjas vecinas que, al ver la calidad del trabajo, superaron sus propios prejuicios. Después de la graduación, Emily caminó hasta la casa de campo, donde su madre ahora vivía cómodamente. La pequeña casa había sido completamente renovada. La señora Sarah, con los mejores tratamientos médicos que el dinero podía comprar, había recuperado algo de movilidad en sus manos. No haría pan como antes, pero podía sostener una taza de café sin dolor. Podía abrazar a su hija sin gemir de sufrimiento. «Mamá, lo hicimos», dijo Emily, sentándose a su lado en el nuevo porche, mirando el horizonte donde 620 acres de soja se mecían con el viento. 420 que eran suyos por derecho de herencia, más los 200 que Gabriel había vendido por $30 en esa la apuesta que lo cambió todo.
Tu padre estaría orgulloso, dijo la señora Sarah en voz baja. ¿Y tu abuelo? Ah, tu abuelo estaría de fiesta en el cielo. Le apretó la mano a su hija. Ellos siempre supieron tu valía, hija. Solo esperaron que el mundo también la descubriera. La transformación no se restringió a la granja. La cooperativa agrícola regional, ahora liderada en parte por Emily, quien se había convertido en la primera mujer en la junta técnica, implementó un programa de mantenimiento preventivo basado en las enseñanzas de Thomas Campos. En 8 meses, los miembros de la cooperativa ahorraron 3.2 millones en reparaciones de emergencia y aumentaron la eficiencia. Las técnicas que Thomas desarrolló décadas atrás, preservadas en la memoria y las manos de Emily, estaban revolucionando el agronegocio local. Gabriel y Emily desarrollaron una inusual pero eficiente sociedad técnica. Ella manejaba todo el trabajo mecánico y la innovación tecnológica. Él manejaba la gestión administrativa y comercial. Las ganancias se dividían proporcionalmente. En 6 meses de cosecha, la propiedad había producido 2.1 millones netos, que fueron reinvertidos en parte en la escuela y en parte en tecnología agrícola sostenible. Pero quizás el cambio más significativo fue en el propio Gabriel. Comenzó a asistir a las clases de la escuela como asistente, aprendiendo mecánica junto a los estudiantes, no porque lo necesitara, sino porque quería comprender el mundo que había despreciado durante tanto tiempo. Una tarde le confesó a Emily: «¿Sabes? Pasé 58 años de mi vida pensando que era superior por la tierra, el dinero y el apellido. Y tú me mostraste que estaba vacío. No sabía arreglar nada. No entendía cómo funcionaban las máquinas que me daban ganancias. No tenía conocimiento real de nada. Yo era un administrador de herencias, no un hombre de valor real». Emily había respondido con la sabiduría que heredó de sus abuelos. «Pero tú elegiste cambiar, y eso tiene valor. No es fácil para un hombre de tu edad, en tu posición, admitir que estaba equivocado. Lo hiciste públicamente. Te transformaste. Eso también es legado, Gabriel». 3 semanas después de esa conversación, Gabriel donó 50 acres adicionales de sus tierras a la escuela, garantizando que pudiera expandirse y atender el doble de estudiantes al año siguiente. La noticia salió en el periódico regional, pero lo que más impactó fue la entrevista que dio. «Pasé toda mi vida defendiendo el agronegocio, pero me di cuenta de que solo defendía a los hombres en el agronegocio. Hoy defiendo el talento sin importar el género, y puedo garantizar que las mujeres son 10 o más competentes que nosotros. Mi socia Emily Vasconos lo demuestra cada día». En septiembre, la historia de Emily fue destacada en el Farm Progress Show, la feria de tecnología agrícola más grande de América. Subió al escenario y presentó su propio sistema de mantenimiento preventivo para sembradoras basado en las técnicas de Thomas, adaptadas a la tecnología moderna. Grandes fabricantes se interesaron. Las ofertas de consultoría llegaron a raudales, pero Emily eligió quedarse en Iowa, en la tierra donde nació, demostrando que el éxito no necesita venir con el abandono de tus raíces. Y la señora Sarah pasaba sus días en el porche recibiendo visitas de las estudiantes de la escuela que venían a tomar café y a escuchar historias sobre Thomas. Se convirtió en la abuela simbólica de todas esas mujeres que, como su hija, demostraron que las manos callosas y el verdadero conocimiento valen más que cualquier prejuicio. Amigos, antes de terminar, si esta historia les tocó el corazón, presionen el botón de suscribir y el icono de la campana para motores de esperanza. Compartimos historias increíbles de superación cada semana. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Estados Unidos, otro país, queremos saber.
Mis amigos, esta historia que les conté es sobre tantas cosas. Es sobre una hija honrando el legado de su abuelo. Es sobre una madre viendo a su hija lograr lo imposible. Es sobre un hombre aprendiendo tarde, pero genuinamente que el respeto no se hereda. Se gana a través del carácter. Pero sobre todo es sobre el hecho de que la competencia no tiene género. El talento no tiene clase social y el valor humano no está escrito en los certificados de nacimiento. Está escrito en las decisiones que tomamos, en el conocimiento que cultivamos, en la dignidad que preservamos, incluso cuando el mundo intenta disminuirnos. Emily Vasconcelos demostró que a veces, mis queridos, a veces la justicia tarda, pero cuando llega, transforma no solo una vida, sino toda una comunidad. Y este es el verdadero legado. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse a Motores de Esperanza y comentar abajo desde dónde nos están viendo. Su participación nos ayuda a llegar a más personas con estas historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo